¿Te has preguntado alguna vez sobre los orígenes de culturas tan enigmáticas y ricas como las chinas, japonesas y coreanas? En nuestro viaje de hoy, descubriremos cómo estos pueblos surgieron y se desarrollaron a través de los milenios, utilizando una fuente sorprendente, la Biblia. Este texto sagrado no solo nos ofrece guía espiritual, sino que también contiene pistas históricas cruciales que nos permiten conectar con el pasado profundo de estas naciones. Prepárate para un recorrido fascinante por el tiempo, desvelando secretos ancestrales guardados en los textos sagrados. En el libro de Génesis, por ejemplo, encontramos la tabla de las naciones en el capítulo 10, que es esencial para entender cómo se dispersaron los descendientes de Noé tras el diluvio. Este capítulo es crucial porque establece un marco genealógico que muchos estudiosos han utilizado para rastrear el origen de diferentes culturas, incluidas las asiáticas. Al analizar estos textos, nos encontramos con pistas que nos ayudan a conectar nombres bíblicos con regiones geográficas actuales. La Biblia ha iluminado a millones a lo largo de la historia con su sabiduría y conocimientos. En ella, no solo se narran episodios de fe y liderazgo, sino que también se trazan los orígenes de diversos pueblos y naciones a través de genealogías y relatos detallados. Este mapa bíblico nos conecta con una red global de relaciones y linajes, ofreciéndonos una ventana única a la formación de comunidades y culturas a lo largo del tiempo. Este texto sagrado también nos ofrece una visión de las migraciones y tradiciones de los pueblos antiguos. Al estudiar los nombres y lugares mencionados en la Biblia, descubrimos conexiones entre el pasado remoto y las culturas contemporáneas, profundizando nuestro entendimiento de la rica historia asiática desde una perspectiva singular. No obstante, surge una interrogante esencial. ¿Existe una conexión real entre los eventos bíblicos y las culturas asiáticas que estudiamos hoy? ¿Podemos encontrar justificaciones divinas o bíblicas en estos lazos históricos o son meramente interpretaciones humanas de escrituras ancestrales? En nuestro análisis profundizaremos en lo que la Biblia realmente revela, y el descubrimiento promete ser esclarecedor. Te invito a compartir este análisis con tus seres queridos. Como conocedores de la historia, es nuestra responsabilidad difundir el conocimiento tan ampliamente como sea posible. Si te interesan estos temas y deseas explorar más conexiones con la actualidad, comenta abajo "Quiero más". Tu interés nos guiará para planificar futuros contenidos en esta línea intrigante y reveladora. Así, abordamos la Biblia no solo como un compendio religioso, sino como un documento histórico revelador. Cada capítulo y versículo está cargado de potencial para descubrir los orígenes y evoluciones de fascinantes culturas asiáticas, brindándonos claves para comprender mejor cómo estas civilizaciones se han formado y transformado a lo largo de los siglos. A través de sus libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, se despliega una narrativa que va más allá de lo espiritual, adentrándose en el corazón cultural de la humanidad. En el libro de Génesis, por ejemplo, encontramos la tabla de las naciones en el capítulo 10, que es esencial para entender cómo se dispersaron los descendientes de Noé tras el diluvio. Este capítulo es crucial porque establece un marco genealógico que muchos estudiosos han utilizado para rastrear el origen de diferentes culturas, incluidas las asiáticas. Al analizar estos textos, nos encontramos con pistas que nos ayudan a conectar nombres bíblicos con regiones geográficas actuales. La Biblia detalla rituales, fiestas y leyes que han influido en las prácticas culturales a lo largo de los siglos.
Al estudiar estos aspectos, podemos ver cómo elementos de la vida cotidiana en tiempos bíblicos se han reflejado en tradiciones modernas, ofreciendo una perspectiva más rica y profunda de las culturas que analizamos. Este enlace histórico-cultural entre la Biblia y las prácticas contemporáneas es lo que nos permite verla como un libro que ha modelado civilizaciones enteras. La narrativa bíblica también nos muestra cómo los valores y las creencias de los pueblos antiguos han permeado generaciones, influyendo en la conformación de sociedades y en la manera en que éstas interactúan con su pasado y su legado cultural. Al entender estos vínculos, la Biblia se revela no solo como un compendio de fe, sino como un espejo de la evolución social y cultural a lo largo de la historia. El texto bíblico nos invita a reflexionar sobre cómo los relatos antiguos pueden seguir siendo relevantes en el presente, ofreciendo lecciones que van más allá de lo espiritual y se adentran en lo social y cultural. Al abordar la Biblia también como un documento histórico, ampliamos nuestra capacidad de comprensión sobre nuestro propio mundo y las diversas culturas que lo habitan. Adentrándonos en los orígenes bíblicos de las culturas asiáticas, nos encontramos con la figura de Jafet, uno de los hijos de Noé, mencionado en el libro de Génesis. Según la Biblia, después del diluvio, Noé y sus hijos repoblaron la tierra, y es a través de la descendencia de Jafet que muchos estudiosos vinculan el nacimiento de las naciones asiáticas. Este es el punto de partida para entender cómo antiguos textos pueden relacionarse con la historia de pueblos enteros. El libro de Génesis, especialmente los capítulos 9 y 10, nos proporciona una lista de los descendientes de Noé, donde Jafet es mencionado como el antepasado de las gentes de las costas, pueblos que se dispersarían por las regiones de Europa y Asia. Génesis 10:5 dice: «De estos se poblaron las islas de las naciones en sus países, cada uno según su lengua, según sus familias, en sus naciones». Esta descripción sugiere una expansión que abarca vastas áreas geográficas, incluyendo Asia. Profundizando en la genealogía, encontramos que los descendientes de Jafet incluyen a Gomer y Magog, entre otros, quienes, según interpretaciones históricas y arqueológicas, podrían estar vinculados a antiguos pueblos que habitaban desde Europa del Este hasta Asia. La conexión de estos nombres con grupos étnicos específicos nos ayuda a trazar un mapa de cómo las migraciones bíblicas podrían corresponder a movimientos de pueblos reales que eventualmente formarían las naciones modernas. Este acercamiento bíblico nos permite ver la historia de Asia no solo como una serie de eventos aislados, sino como parte de un vasto tejido de relaciones humanas que se extiende a través de la historia bíblica. Al reconocer estos lazos, obtenemos una comprensión más profunda de cómo la narrativa de un libro antiguo se entrelaza con la identidad y la cultura de millones de personas en el continente asiático. El relato del diluvio universal es uno de los más conocidos de la Biblia, y Noé es una figura central en esta historia. Noé es descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y fue elegido por Dios para construir el arca que salvaría a su familia y a una pareja de cada especie animal del gran diluvio. Esta historia, encontrada en Génesis capítulos 6 al 9, es fundamental no solo como relato de fe y obediencia, sino también como evento fundacional para la repoblación de la tierra. A través del arca de Noé, se establece un nuevo comienzo para la humanidad. Después del diluvio, Noé y su familia se convierten en los progenitores de todas las naciones posteriores. Este momento marca un reinicio en la historia humana, donde se sientan las bases para la diversidad de culturas y pueblos que seguirían.
La Biblia describe cómo, desde este punto, las diferentes líneas familiares se expanden y dan lugar a las diversas naciones del mundo. La historia del Arca y el diluvio universal contiene lecciones sobre la justicia, la misericordia y la promesa de Dios de nunca volver a destruir la tierra con agua, simbolizado en el arco iris que aparece tras cesar la lluvia. Este símbolo de pacto entre Dios y la humanidad es un recordatorio de la esperanza y la continuidad en medio de las pruebas y los renacimientos. Noé no solo se destaca por su fidelidad y obediencia, sino también como un puente entre el mundo antiguo y el nuevo orden post-diluvio. Su legado es crucial para entender cómo las generaciones futuras, incluidos los pueblos asiáticos, encontrarían su origen y dispersión a partir de sus descendientes. Este enlace entre Noé y las futuras civilizaciones nos proporciona una visión integradora de cómo un evento bíblico puede influir en el curso de la historia humana y la formación de culturas diversas. Después del diluvio, la Biblia nos cuenta que Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de todas las naciones de la tierra. Cada uno de estos hijos daría origen a diferentes pueblos y culturas, marcando el inicio de una nueva era de diversidad humana. La historia de estos descendientes se detalla en el capítulo 10 de Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, que es esencial para comprender la dispersión geográfica y cultural de la humanidad. El hijo Jafet, en particular, se menciona como el ancestro de muchas naciones que se expandirían por Europa y Asia. Este vínculo genealógico sugiere un entrelazado de historias y culturas que se extienden desde el Medio Oriente hasta los confines más lejanos de Asia. Estudiar estos linajes nos permite ver cómo los grupos étnicos y culturales actuales pueden tener raíces comunes que se remontan a tiempos bíblicos. La influencia de estos 3 hermanos y sus descendientes en la formación de naciones es un testimonio del poder de la familia y la descendencia en la narrativa bíblica. A través de ellos se establecen las bases para el desarrollo de sociedades complejas y diversas, cada una con su propio carácter y destino, pero todas conectadas por un origen común. Este mosaico de pueblos forma el tejido de nuestra historia mundial, demostrando cómo los eventos narrados en la Biblia tienen repercusiones globales. El legado de Noé y sus hijos nos muestra cómo los mitos fundacionales y las historias familiares son cruciales para la identidad de las naciones. Al entender estos orígenes, no solo apreciamos la diversidad cultural y étnica, sino también la profunda interconexión que compartimos como humanidad. Este reconocimiento nos lleva a valorar más profundamente nuestra herencia común y a buscar entender mejor a aquellos que parecen diferentes, pero que comparten un ancestro común en las páginas de la historia bíblica. Jafet, uno de los 3 hijos de Noé, se presenta en la Biblia como el catalizador del viaje de los pueblos hacia Asia. Según los textos sagrados, después del diluvio, Noé bendice a Jafet, diciéndole que su descendencia será grande y se extenderá por toda la tierra. Este pronóstico bíblico, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 27, es la piedra angular para comprender cómo los descendientes de Jafet llegaron a ser identificados con regiones vastas que incluyen Asia. En la interpretación bíblica, Jafet es visto como el progenitor de muchas de las naciones gentiles, término utilizado para referirse a los no hebreos. La genealogía de Jafet, que se detalla en el capítulo 10 de Génesis, nos ofrece una lista de sus hijos y cómo sus linajes se dispersaron y se establecieron en diferentes partes del mundo, particularmente hacia el norte y el oeste de Asia. La relación entre Jafet y Asia no solo es genealógica, sino también simbólica. Se le asocia con la expansión y el crecimiento, características que reflejan el dinamismo
y la diversidad del continente asiático. A través de esta figura bíblica, podemos explorar cómo las antiguas escrituras conectan culturas y civilizaciones que a primera vista podrían parecer distantes o desconectadas. Este enfoque nos ayuda a comprender la profundidad de la influencia bíblica en la interpretación y comprensión de la historia de Asia. Al seguir la línea de Jafet, entramos en un relato que abarca miles de años y que sigue siendo relevante para entender las conexiones entre diferentes pueblos y culturas que hoy conforman el continente asiático. La bendición otorgada a Jafet por Noé después del diluvio es un momento clave en la narrativa bíblica que resuena con profundos significados culturales y espirituales. En Génesis 9:27, Noé declara: Dios engrandezca a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y Canaán sea su siervo. Esta bendición no solo implica un aumento territorial, sino también una promesa de prosperidad y coexistencia con los descendientes de Sem. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este versículo ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de los siglos, sugiriendo que los descendientes de Jafet se expandirían ampliamente y jugarían un papel importante en la historia del mundo. La mención de habitar en las tiendas de Sem ha sido entendida como un signo de colaboración y unidad entre los descendientes de estos dos hermanos, lo que puede verse reflejado en los intercambios culturales y comerciales a lo largo de la historia entre Asia y las regiones semíticas. La prosperidad prometida a Jafet se puede interpretar también en un sentido más amplio, incluyendo riqueza cultural, diversidad y un legado de exploración y descubrimiento. Estas cualidades son evidentes en la historia de los pueblos asiáticos, conocidos por su rica herencia cultural y sus contribuciones significativas a la civilización mundial. La bendición de Jafet, por lo tanto, no solo tiene implicaciones genealógicas, sino que también establece un marco para entender cómo las dinámicas de expansión y relación entre diferentes pueblos y culturas se han manifestado a lo largo de la historia. Este enfoque nos permite ver la historia bíblica no solo como un registro de eventos pasados, sino como una fuente viva que continúa influenciando la interpretación de las relaciones humanas y culturales en la actualidad. El paralelismo entre Japeto, una figura de la mitología griega, y Jafet, el hijo de Noé, es un tema intrigante que une mitología y texto sagrado en un diálogo cultural que atraviesa milenios. Japeto, en la mitología griega, es uno de los titanes, padre de varios dioses, y, similarmente, Jafet es visto como el ancestro de múltiples naciones. La similitud en los nombres y roles ha llevado a algunos estudiosos a especular sobre la posible conexión entre estas figuras en el imaginario colectivo. La etimología de ambos nombres refuerza esta conexión. Jafet, del hebreo, puede significar expansión o apertura, mientras que Japeto también sugiere una noción de expansión y alcance. Estas resonancias etimológicas
no solo reflejan un posible origen lingüístico común, sino que también sugieren una transmisión de mitos y leyendas entre culturas que interactuaban entre sí en la antigüedad. Además, esta conexión puede ser un reflejo de cómo las historias se adaptan y evolucionan en diferentes culturas, tomando elementos de narrativas anteriores y reformulándolas según las necesidades y el contexto de la sociedad que las adopta. La figura de Japeto, como progenitor de un linaje importante en la mitología griega, y Jafet, como padre de muchas naciones en la narrativa bíblica, ambos representan la idea de un origen común para diversos pueblos. Este enlace entre mitología y genealogía bíblica ofrece una rica área de estudio que puede proporcionar insights sobre cómo las historias y leyendas antiguas no solo informan sobre la identidad cultural y la comprensión del mundo de una época, sino que también forman un puente entre diferentes tradiciones culturales, mostrando la interconexión de la humanidad a través de sus narrativas fundacionales. El nombre Asia tiene sus raíces en la antigüedad y está cargado de significado tanto mitológico como histórico. Según algunas fuentes, el término puede derivar de la palabra asiria Asu, que significa salir, en referencia al sol naciente, simbolizando el este. Además, la mitología griega ofrece otra perspectiva, donde Asia podría estar relacionada con Asia, la esposa de Japeto, lo que refuerza la conexión mitológica entre esta región y las historias de antiguas civilizaciones. Esta etimología nos lleva a contemplar cómo los nombres geográficos no son meramente identificativos, sino que están imbuidos de las narrativas culturales y espirituales de los pueblos que los nombraron. El nombre de Asia, así, no solo marca una región geográfica, sino que también refleja las interacciones entre diferentes culturas y sus sistemas de creencias a lo largo de la historia. La relación entre el nombre de Asia y figuras mitológicas como Asia, la esposa de Japeto, sugiere que los antiguos veían este continente como un lugar de importancia y misterio, posiblemente vinculado a la expansión y a los orígenes de civilizaciones. Esto podría indicar que los antiguos griegos y otras culturas tenían un conocimiento o una conexión con Asia, que influyó en cómo la nombraron y la conceptualizaron en sus mitos y leyendas. Por último, entender el origen del nombre de Asia nos ayuda a apreciar cómo las percepciones geográficas y culturales están profundamente entrelazadas. Este enfoque enriquece nuestra comprensión de cómo las identidades de lugares y pueblos se forman y se transforman en el diálogo entre mito, historia y cultura, proporcionando una visión más completa de nuestro pasado compartido y de cómo éste continúa influyendo en nuestro presente. La interacción entre mitología y genealogía bíblica es un campo fascinante que ofrece perspectivas sobre cómo las culturas interpretan y narran sus orígenes y su historia. Esta conexión es particularmente evidente cuando se examinan figuras como Jafet y su posible contraparte mitológica, Japeto. Ambas tradiciones, la bíblica y la mitológica, utilizan estas figuras para explicar el desarrollo de naciones y culturas, mostrando cómo los mitos pueden reflejar y formar la identidad colectiva de los pueblos. La genealogía bíblica, al trazar el linaje de figuras como Jafet, ofrece un marco para entender cómo los antiguos israelitas veían su relación con otras naciones y culturas. Estos relatos no solo sirven para establecer un sentido de descendencia y herencia, sino también para enseñar lecciones morales y espirituales que eran importantes para la comunidad que los conservaba. Por otro lado, la mitología griega, con figuras como Japeto, sirve a un propósito similar, pero en un contexto cultural diferente. Los mitos griegos también explican los orígenes de las naciones y ofrecen justificaciones para las estructuras sociales y políticas de su tiempo.
La presencia de paralelos y similitudes entre estas tradiciones sugiere que hubo intercambios de ideas y narrativas entre las culturas del Mediterráneo y el cercano Oriente. Esta intersección entre mitología y genealogía bíblica nos permite ver cómo las historias que contamos sobre nosotros mismos y sobre nuestros orígenes no están aisladas, sino que son parte de un tejido más amplio de interacciones humanas y culturales. Al estudiar estas conexiones, podemos obtener una mejor comprensión de la universalidad de ciertos temas narrativos y cómo estos han ayudado a dar forma a las civilizaciones a lo largo de la historia. El estudio de estas narrativas nos ofrece una ventana única a la mente y el espíritu de nuestros ancestros, proporcionando no solo conocimiento sobre nuestro pasado, sino también reflexiones sobre nuestra naturaleza y nuestro destino como seres humanos. La Tabla de las Naciones, en el capítulo 10 del libro de Génesis, es un recurso bíblico clave que ofrece un mapa genealógico de las familias postdiluvianas de Noé. Este capítulo detalla cómo los descendientes de Noé se expandieron y poblaron diferentes partes del mundo. Es fundamental para entender las relaciones entre las diversas naciones y cómo las antiguas escrituras perciben la distribución de los pueblos por la tierra. Cada hijo de Noé da inicio a distintos linajes y el seguimiento de estos nos ayuda a comprender la diversidad cultural y étnica del mundo antiguo. En la genealogía presentada, los descendientes se organizan por familias y regiones, mostrando una clara intención de explicar la dispersión geográfica y la formación de naciones desde una perspectiva bíblica. Los hijos de Jafet, por ejemplo, son mencionados como los progenitores de las gentes que se asentaron en las costas y islas, lo cual muchos estudiosos interpretan como referencias a los pueblos europeos y asiáticos. Esta sección de la Biblia es un testimonio de cómo los antiguos israelitas veían el mundo y su gente. La Tabla de las Naciones no solo sirve para explicar orígenes étnicos y geográficos, también tiene profundas implicaciones teológicas y morales. En ella se reflejan las visiones y prejuicios de la época, incluyendo las bendiciones y maldiciones pronunciadas por Noé, que han sido interpretadas como justificaciones divinas para la situación de diferentes pueblos. Esta perspectiva nos ayuda a entender la dinámica de inclusión y exclusión en las narrativas bíblicas. Por último, este mapa genealógico es crucial para cualquier estudio serio sobre las raíces bíblicas de las naciones. Proporciona un marco para explorar cómo las antiguas escrituras han influido en la percepción de la identidad y la historia de diferentes culturas. Es una herramienta valiosa para los historiadores, teólogos y cualquier persona interesada en la comprensión profunda de cómo las narrativas bíblicas han moldeado la visión del mundo. Este mapa también resalta la interconexión entre diferentes pueblos y cómo estos vínculos han configurado el desarrollo histórico y cultural a lo largo del tiempo. A través de la genealogía de Noé, se puede trazar el origen de muchas tradiciones y relaciones interculturales que han llegado hasta nuestros días. Este aspecto de la tabla subraya la importancia de los lazos familiares y su influencia perdurable en la configuración de las sociedades. La influencia de esta genealogía también se extiende al ámbito de la ética y la moralidad en las sociedades contemporáneas. Las narrativas fundacionales como la Tabla de las Naciones proporcionan un contexto para los debates modernos sobre justicia, derechos y la responsabilidad ética hacia otros pueblos y culturas. En este sentido, el texto bíblico sigue siendo relevante no solo como documento histórico, sino como fuente de enseñanza moral. La distribución geográfica y la asignación de territorios que se describen en la Tabla de las Naciones
tienen implicaciones para la comprensión de los antiguos conflictos territoriales y su resonancia en los conflictos contemporáneos. Estudiar cómo las diferentes tribus y pueblos fueron ubicados y cómo se relacionaron entre ellos puede ofrecer insights sobre la raíz de muchas disputas actuales. La tabla no solo es crucial para entender la dispersión de los pueblos, sino también para explorar cómo se han formado las identidades culturales a través de la mezcla y adaptación de diferentes grupos. Este fenómeno de fusión cultural es evidente en muchas regiones que, según la Biblia, fueron pobladas por descendientes de Noé y ayuda a entender la dinámica de cambio y adaptación cultural a lo largo de la historia. El estudio de la Tabla de las Naciones también permite a los investigadores y teólogos examinar cómo se han transmitido y transformado los textos bíblicos a lo largo de los siglos. Este análisis textual y su relación con los descubrimientos arqueológicos en las regiones mencionadas puede aportar una nueva luz sobre la precisión y el contexto histórico de estos relatos bíblicos. La Tabla de las Naciones es un ejemplo del poder de los relatos genealógicos para unir o dividir a las personas. Al proporcionar una narrativa común, puede funcionar como un punto de unión que fomente la unidad y el entendimiento mutuo. Sin embargo, también puede ser fuente de división si las interpretaciones enfatizan la separación y el favoritismo divino. Como tal, este pasaje bíblico continúa ofreciendo material valioso para reflexionar sobre la naturaleza humana y la sociedad. Los descendientes de Jafet, mencionados en la Tabla de las Naciones, son considerados como los pioneros en la expansión hacia las regiones de Europa y Asia, según la narrativa bíblica. Génesis 10 nos ofrece una lista de sus hijos, que incluye nombres como Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, cada uno de los cuales está asociado con diferentes áreas geográficas y pueblos históricos. Esta genealogía no solo proporciona una base para la distribución de las tribus y naciones, sino que también establece una narrativa de exploración y asentamiento. Estos nombres han sido objeto de numerosos estudios y especulaciones, intentando correlacionarlos con grupos étnicos y regiones específicas. Por ejemplo, se cree que Javán es el ancestro bíblico de los pueblos griegos y Magog ha sido asociado con grupos nómadas del norte de Eurasia. Estas conexiones nos ayudan a entender cómo las antiguas civilizaciones se veían a sí mismas en relación con los otros y cómo estas percepciones han permeado a través de la historia hasta influir en la moderna comprensión de nuestras raíces culturales. La dispersión de los descendientes de Jafet también se ha interpretado como una señal de la bendición de Dios para expandirse y prosperar en la tierra, una idea que resonaba con la visión de la época sobre la dominación y el desarrollo territorial. Este aspecto de la narrativa bíblica refleja una cosmovisión en la que la tierra era vista como un recurso a ser poblado y cultivado por aquellos a quienes Dios había favorecido. La historia de los descendientes de Jafet es un testimonio de la migración humana y la formación de nuevas comunidades y civilizaciones. Nos recuerda que la historia de la humanidad es una de movimiento y cambio, donde grupos de personas han viajado y se han asentado en nuevas tierras, llevando consigo sus culturas, idiomas y tradiciones. Este legado de exploración y asentamiento es fundamental para comprender la continua evolución de las sociedades a lo largo del tiempo. Gomer, mencionado como el primer hijo de Jafet en la Biblia, es considerado el antepasado de varios pueblos que jugaron roles importantes en la historia de Europa y Asia. Los descendientes de Gomer, según las tradiciones y las interpretaciones bíblicas,
se dispersaron por regiones que hoy comprenden partes de Europa del Este y Asia Menor. Este patrón de dispersión refleja la dinámica de migración y asentamiento que ha sido central en la historia humana. Los hijos de Gomer, como Askenaz, Rifat y Togarma, son figuras clave en esta narrativa de expansión. Askenaz ha sido tradicionalmente asociado con los pueblos escandinavos, mientras que Rifat y Togarma han sido vinculados con regiones más orientales. Estos nombres no solo nos proporcionan pistas sobre cómo los antiguos israelitas entendían su mundo, sino que también ofrecen un marco para explorar las conexiones entre las tribus bíblicas y los grupos étnicos conocidos por la historia y la arqueología. La mención de estos nombres en el contexto bíblico también subraya la importancia de la genealogía y la descendencia en la cultura de la época. Estos linajes no solo definían relaciones familiares, sino que también establecían alianzas políticas y económicas, mostrando cómo las conexiones genealógicas podían influir en la estructura social y el poder entre diferentes grupos. La dispersión de los hijos de Gomer simboliza la dinámica de exploración y asentamiento que ha caracterizado la historia de la humanidad. A través de sus historias, podemos ver cómo los movimientos de poblaciones y la formación de nuevas comunidades han sido impulsados tanto por necesidades materiales como por mandatos divinos, según se interpreta en los textos sagrados. Esta interacción entre lo divino y lo humano en la narrativa de la dispersión nos ayuda a entender la complejidad de los procesos históricos que han formado el mundo en el que vivimos. Togarma, mencionado como uno de los hijos de Gomer, tiene un lugar especial en la genealogía bíblica como el ancestro de varios pueblos asiáticos. Según la tradición, Togarma es el padre de los pueblos que se asentaron en lo que ahora es Turquía y partes de Asia Central. Esta conexión genealógica es crucial para entender cómo los antiguos veían las relaciones entre diferentes grupos y cómo estas percepciones han influido en la comprensión histórica y cultural de estas regiones. En las escrituras, Togarma es a menudo asociado con pueblos guerreros y comerciantes, destacando su rol en las redes de comercio y en los conflictos militares de la antigüedad. Esta caracterización refleja la importancia de Togarma en las rutas comerciales entre Europa y Asia, sirviendo como un puente cultural y económico que facilitó el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. La figura de Togarma también resalta la diversidad dentro de la narrativa bíblica, mostrando cómo diferentes pueblos y culturas están interconectados a través de complejas genealogías. Esta interconexión es un recordatorio de la unidad fundamental de la humanidad, a pesar de las diferencias culturales y geográficas que puedan existir. Estudiar a Togarma y sus descendientes nos ofrece una perspectiva sobre cómo los antiguos entendían su mundo y cómo esta comprensión ha llegado hasta nosotros a través de las narrativas bíblicas. Nos permite ver más allá de las fronteras modernas y las identidades nacionales, hacia un pasado compartido que sigue influyendo en nuestras interacciones y percepciones actuales. La relevancia de Togarma en la historia cultural de Eurasia también se manifiesta en la manera en que los historiadores y arqueólogos han tratado de rastrear sus movimientos y los de sus descendientes. Los estudios sugieren que las migraciones de estos grupos pueden haber jugado un papel crucial en la formación de diversas culturas y en la diseminación de tecnologías que fueron fundamentales para el desarrollo de civilizaciones antiguas. La historia de Togarma y sus descendientes es un excelente ejemplo de cómo los mitos y las realidades históricas se entrelazan en la narrativa bíblica. Estas historias no solo sirven para transmitir hechos históricos, sino también
para impartir lecciones morales y éticas que son vitales para la cohesión social y la identidad cultural de los pueblos mencionados en estas genealogías. La influencia de Togarma también se observa en el folclore y las tradiciones orales de las regiones que se cree fueron habitadas por sus descendientes. Estas narrativas a menudo destacan características como el valor, la destreza en el comercio y la habilidad en la guerra, reflejando los valores y las prioridades de estas comunidades a lo largo de los siglos. Asimismo, el legado de Togarma en la cultura material de estas regiones, como se ve en los artefactos arqueológicos, los estilos de cerámica y las estructuras arquitectónicas, proporciona una rica fuente de información sobre el intercambio cultural y la interacción entre pueblos. Esto subraya la importancia de Togarma no solo como una figura histórica, sino también como un influjo en la evolución cultural y tecnológica de Eurasia. A través del estudio de figuras como Togarma, podemos obtener una mejor comprensión de la complejidad del tapiz humano y la intrincada red de relaciones que formaron el mundo antiguo. Esto nos ayuda a apreciar la profundidad de nuestra historia compartida y a reconocer la interdependencia de nuestras culturas, que continúa hasta el día de hoy. Togarma es más que una mención en un antiguo texto religioso. Es una ventana a la historia de la civilización, un eslabón entre diversas culturas y una clave para entender la dinámica de la interacción humana a través de milenios. Su estudio no solo enriquece nuestro conocimiento del pasado, sino que también ofrece perspectivas valiosas sobre cómo las lecciones de ese pasado pueden ser aplicadas en nuestro contexto global actual. El nombre Togarma lleva consigo connotaciones distintivas que son significativas tanto en el contexto histórico como cultural. En el ámbito bíblico, Togarma es a menudo asociado con rasgos de valentía y destreza en el comercio, reflejando las características atribuidas a los pueblos que se cree descendieron de él. Estos rasgos no solo definen a los grupos mencionados en las Escrituras, sino que también ofrecen pistas sobre las cualidades valoradas por las sociedades antiguas en sus narrativas y genealogías. El origen del nombre Togarma no está del todo claro, pero algunas interpretaciones sugieren que puede derivar de términos antiguos que indican fuerza o firmeza, cualidades que serían coherentes con la imagen de un pueblo guerrero y comerciante. Esta etimología, aunque especulativa, ayuda a enriquecer nuestra comprensión de cómo los nombres y las palabras utilizadas en las narrativas bíblicas pueden tener significados profundos y reveladores. La figura de Togarma en la genealogía bíblica subraya la importancia de la transmisión de ciertos valores y características a través de las generaciones. Este enfoque en la herencia y la descendencia es central en muchas culturas y se refleja en la manera en que las historias bíblicas enfatizan las cualidades de los ancestros y su impacto en las generaciones futuras. Entender los rasgos distintivos y el origen del nombre Togarma nos permite apreciar más profundamente cómo las identidades culturales son construidas y transmitidas en las narrativas históricas. Nos ayuda a ver cómo los antiguos utilizaban la genealogía no solo para registrar la historia, sino también para impartir lecciones morales y cultivar un sentido de pertenencia y continuidad a lo largo del tiempo. La conexión genética entre los pueblos asiáticos y europeos es un tema fascinante que revela la profundidad de las interacciones humanas a lo largo de la historia. Estudios genéticos recientes han demostrado que hay una superposición significativa en el ADN de estos dos grupos, lo que sugiere un intercambio antiguo y continuo a través de las migraciones y el comercio.
Este entrelazamiento genético subraya no solo la movilidad de los antiguos pueblos, sino también la complejidad de las rutas que conectaban Europa y Asia. Los vínculos genéticos pueden ser rastreados a los tiempos de los grandes movimientos de población, como las invasiones mongólicas, y las rutas comerciales, como la Ruta de la Seda, que facilitaron el intercambio cultural y genético a gran escala. Estos eventos históricos no solo cambiaron el curso de las civilizaciones, sino que también tejieron una red de relaciones genéticas que hoy podemos evidenciar a través de la ciencia genética moderna. La comprensión de estos vínculos genéticos ayuda a desmentir muchas de las percepciones tradicionales sobre la pureza étnica y cultural, mostrando cómo los humanos han estado interconectados y mezclados durante milenios. Este reconocimiento tiene profundas implicaciones para cómo entendemos la identidad cultural y nacional hoy en día, destacando nuestra común humanidad por encima de las divisiones raciales o nacionales. La conexión genética entre asiáticos y europeos es un testimonio de la unidad fundamental de la raza humana. A pesar de las diferencias superficiales, que a menudo son destacadas en los discursos políticos y sociales, genéticamente somos mucho más similares y conectados de lo que nuestras historias culturales podrían sugerir. Esta perspectiva genética ofrece una poderosa herramienta para fomentar un entendimiento más integrador y unificado de la humanidad. La diversidad genética entre y dentro de los pueblos no solo es una cuestión de herencia biológica, sino que también tiene un impacto significativo en la cultura. Esta diversidad es el resultado de milenios de migraciones, conquistas y alianzas, cada una de las cuales ha dejado su huella no solo en el ADN de las poblaciones, sino también en sus prácticas culturales, lenguajes y tradiciones. La diversidad genética contribuye a la resiliencia y adaptabilidad de las poblaciones, permitiéndoles enfrentar mejor los desafíos ambientales y sociales. Culturalmente, la diversidad genética ha fomentado una riqueza de perspectivas y habilidades que han enriquecido las sociedades a lo largo de la historia. Desde la gastronomía hasta la música, pasando por las tecnologías y las artes, la influencia de múltiples corrientes genéticas ha generado una sinergia que es evidente en la rica tapestría cultural de muchas naciones. Esta interacción entre los genes y la cultura es un campo de estudio que destaca cómo los aspectos biológicos y culturales de la humanidad están profundamente interconectados. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Además, la diversidad genética ha jugado un papel crucial en el desarrollo de sociedades inclusivas y dinámicas. Las poblaciones con mayor diversidad genética tienden a ser más abiertas y adaptativas a los cambios, lo cual es una ventaja en el rápido mundo globalizado de hoy. Este dinamismo puede ser visto en la capacidad de estas sociedades para innovar y responder a nuevos desafíos. Entender la diversidad genética no solo es clave para comprender nuestra historia y biología,
sino que también es fundamental para apreciar la complejidad y riqueza de las culturas humanas. Este entendimiento puede fomentar una mayor apreciación de nuestra diversidad como una fuerza que enriquece y fortalece nuestras comunidades en lugar de dividirlas. Los Xiongnu, un pueblo históricamente enigmático, han capturado la atención de los historiadores y genetistas por igual debido a su ubicación estratégica en las estepas asiáticas y su posible papel como intermediarios entre las culturas europeas y asiáticas. Recientes estudios de ADN han revelado que los Xiongnu poseían una mezcla genética que los conecta tanto con poblaciones asiáticas como europeas, lo que sugiere un linaje complejo y diverso que ha contribuido a la formación de varias etnias modernas. El análisis genético de los restos de los Xiongnu ha proporcionado datos cruciales sobre las migraciones y los patrones de asentamiento en Eurasia. Estos estudios indican que los Xiongnu podrían haber sido uno de los grupos mediadores que facilitaron el intercambio genético y cultural entre el este y el oeste. Su composición genética es un testimonio de las vastas redes de comercio y comunicación que existían en la antigüedad. Además, el estudio del ADN de los Xiongnu ayuda a resolver algunos de los misterios relacionados con la dispersión de ciertas características genéticas, como ciertos tipos de marcadores genéticos que se encuentran tanto en Europa como en Asia. Este tipo de investigación no solo ilumina el pasado histórico, sino que también mejora nuestra comprensión de cómo las antiguas migraciones siguen influyendo en la diversidad genética contemporánea. El caso de los Xiongnu es un ejemplo fascinante de cómo la ciencia moderna puede arrojar luz sobre las historias de pueblos que en otro tiempo fueron mal entendidos o poco documentados. A través de la genética, estamos redescubriendo historias humanas que habían sido oscurecidas por las limitaciones de las fuentes históricas y arqueológicas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la increíble interconexión de nuestro pasado. 19. El papel de la genética en la historia humana. El papel de la genética en la historia humana es fundamental para entender cómo los seres humanos han evolucionado, migrado y se han adaptado a lo largo del tiempo. La genética no solo nos ayuda a rastrear el movimiento de las poblaciones, sino que también ofrece insights sobre cómo los cambios en el entorno han influido en la evolución biológica y cultural de las sociedades. Este campo de estudio ha revolucionado nuestra comprensión del pasado humano, proporcionando una base científica para la reconstrucción de la historia de la humanidad. Al analizar el ADN antiguo, los científicos pueden identificar patrones de migración y mezcla entre diferentes grupos humanos, lo que a su vez ayuda a explicar cambios históricos y sociales. Por ejemplo, estudios genéticos han mostrado cómo las invasiones y las migraciones masivas no solo cambiaron el mapa político del mundo, sino que también dejaron huellas duraderas en el pool genético de las poblaciones. Este enfoque ha permitido a los historiadores y a los arqueólogos obtener una visión más clara de las dinámicas poblacionales que los textos y artefactos por sí solos no podrían revelar. La información genética funciona como un puente que conecta piezas históricas dispersas, facilitando una comprensión más integrada y detallada de nuestro pasado colectivo. La genética ha contribuido a desvelar las relaciones entre diferentes grupos humanos que anteriormente se creían aislados o distantes. Esto no solo enriquece nuestro entendimiento de la historia global, sino que también nos ayuda a comprender mejor las complejidades de las identidades étnicas y culturales actuales. Al descubrir vínculos genéticos inesperados, se cuestionan y redefinen conceptos antiguos de raza y etnicidad, promoviendo una visión más inclusiva y exacta de la diversidad humana.
La genética es crucial para abordar preguntas fundamentales sobre la salud, la adaptación y la supervivencia humana. Al estudiar cómo hemos evolucionado en respuesta a enfermedades y cambios ambientales, los investigadores pueden desarrollar estrategias más efectivas para enfrentar desafíos futuros. Este conocimiento no solo nos conecta con nuestro pasado, sino que también prepara el terreno para un futuro más saludable y sostenible, demostrando el papel vital de la genética en la historia y en la vida humana. La historia de Sin, uno de los nietos de Noé, mencionado en la Biblia como uno de los hijos de Cam, ilustra otra fascinante intersección de genealogía, mitología y cultura. Sin es notablemente vinculado en las Escrituras con la región que eventualmente se conocería como Sinaí, un área que juega un papel central en la narrativa bíblica, particularmente en la historia del Éxodo y la entrega de los 10 mandamientos. Este vínculo etimológico y geográfico destaca cómo los nombres y lugares en las escrituras bíblicas están profundamente entrelazados con la identidad y la historia religiosa. En términos culturales, Sin representa cómo las figuras bíblicas pueden ser reflejadas en varios aspectos de la identidad regional, y cómo estas influencias se extienden más allá de los límites textuales para influir en la geografía y la percepción cultural. La asociación de Sin con la región del Sinaí no solo es significativa desde una perspectiva religiosa, sino también desde un punto de vista etnográfico, ya que ayuda a entender cómo los antiguos israelitas veían y estructuraban su mundo. La figura de Sin es un ejemplo de cómo las historias y nombres bíblicos se han entrelazado con la mitología y la leyenda local para formar un rico mosaico cultural que sigue siendo relevante para las interpretaciones contemporáneas de la historia y la espiritualidad. A través de Sin y su descendencia, podemos rastrear cómo los mitos se transforman en símbolos poderosos que representan ideales, miedos y aspiraciones humanas. Reflexionar sobre la historia de Sin nos permite explorar la persistencia de la narrativa bíblica y su impacto en las culturas a través de los tiempos. Al estudiar estas figuras, no solo reconstruimos los orígenes de antiguos pueblos y lugares, sino que también obtenemos una visión más profunda de cómo las historias religiosas han modelado y siguen moldeando la identidad cultural y espiritual de innumerables comunidades alrededor del mundo. Estas historias sirven como puentes entre el pasado y el presente, entre la historia y la fe, entre la geografía y la revelación. La leyenda de Sin, que transcurre más allá de los límites de las escrituras bíblicas, se ha enraizado profundamente en la cultura y la tradición de las regiones que circundan el Sinaí. Sin, asociado etimológicamente con el desierto del Sinaí, ha influido en la forma en que las generaciones posteriores han interpretado y entendido este espacio geográfico y espiritual. Este entrelazamiento de nombre y lugar ha dotado a la región de una carga simbólica, convirtiéndola en un sitio de profunda significación religiosa y cultural. A lo largo de la historia, Sin ha evolucionado de una figura genealógica a un elemento de identidad regional que encapsula temas de exilio, ley y revelación divina. Este desarrollo ha afectado no solo a las narrativas religiosas, sino también a las expresiones culturales que emergen de esta región, influenciando el arte, la literatura y las prácticas espirituales. La leyenda de Sin, por lo tanto, ofrece un marco a través del cual se puede explorar cómo la geografía y la mitología se entrelazan para formar potentes símbolos culturales. El impacto de Sin en la cultura se extiende a la percepción contemporánea del Sinaí como un espacio donde lo humano y lo divino se encuentran. Esta visión se refleja en la continua veneración del monte Sinaí,
como un lugar de peregrinación y reflexión espiritual, destacando cómo las figuras bíblicas pueden seguir influyendo en la vida moderna y en las prácticas religiosas. La leyenda de Sin subraya la capacidad de las historias bíblicas para trascender sus orígenes textuales y convertirse en parte integral de la identidad cultural de una región. A través de Sin, podemos observar cómo los mitos y leyendas antiguos siguen siendo relevantes en la configuración de nuestras comprensiones culturales y espirituales, demostrando la profunda interacción entre lugar, texto y tradición. El monte Sinaí ocupa un lugar central en la narrativa bíblica y en la historia religiosa, siendo tradicionalmente considerado el sitio donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Este evento no solo es fundamental para la tradición judeocristiana, sino que también ha modelado la percepción del monte como un lugar de revelación divina y ley. El significado histórico del monte Sinaí se extiende más allá de su papel en la Biblia. Se ha convertido en un símbolo de la búsqueda humana por el conocimiento y la conexión con lo divino. A lo largo de los siglos, el monte Sinaí ha atraído a peregrinos de todo el mundo, convirtiéndose en un punto de encuentro para diversas culturas y tradiciones religiosas. Esta convergencia ha enriquecido la historia del monte, agregando capas de significado y permitiendo que diversas interpretaciones y prácticas espirituales florezcan en torno a él. El monte no solo es un lugar de importancia histórica, sino también un espacio donde se entrelazan continuamente el pasado y el presente, lo local y lo global. El monte Sinaí sirve como un poderoso recordatorio de cómo los lugares se cargan de significado a través de los relatos que se tejen sobre ellos. En este caso, la historia de la entrega de la ley a Moisés ha elevado el monte a un estatus icónico, transformando el paisaje físico en un paisaje cargado de significado teológico y cultural. Este fenómeno ilustra cómo los sitios históricos son mucho más que meros puntos en un mapa. Son nodos vivos de fe, cultura y memoria colectiva. Finalmente, la relevancia continua del monte Sinaí en la espiritualidad y la cultura demuestra la capacidad de los lugares sagrados para inspirar, unir y desafiar a las personas a lo largo de las generaciones. El monte no es solo un testimonio de eventos pasados, sino también un lugar de diálogo activo entre diferentes creencias y prácticas, reflejando la dinámica siempre cambiante de la interacción humana con lo sagrado. Las leyes de Sin, aunque no documentadas textualmente como un código específico en las Escrituras, representan metafóricamente las normas y principios que emanaron de la figura bíblica y su asociación con el Sinaí. En el contexto bíblico, el Sinaí es sinónimo de la ley divina y por extensión, Sin se convierte en un emblema de la autoridad y la legislación. Este legado simbólico ha influenciado profundamente la concepción del derecho en las tradiciones judeocristianas, subrayando la importancia de las leyes como fundamento de la justicia y el orden social. El impacto de estas leyes se extiende más allá de los límites religiosos. Han informado las bases de los sistemas legales a lo largo de la historia, especialmente en las culturas influenciadas por los valores judeocristianos. La idea de que la ley debe servir como una expresión de la voluntad divina y como una guía para la conducta ética ha resonado a través de los siglos, modelando la evolución del pensamiento legal y ético en numerosas sociedades. Además, el legado de las leyes de Sin enfatiza la relación entre la ley, la moral y la religión, una interacción que sigue siendo un tema central en los debates contemporáneos sobre los fundamentos de la ley y su papel en la sociedad. Este debate refleja la continua relevancia de las nociones antiguas de ley y justicia
en las discusiones modernas sobre derechos, deberes y la naturaleza del gobierno. Estudiar las leyes de Sin y su impacto nos permite explorar cómo las ideas legales antiguas siguen influyendo en nuestras concepciones modernas de justicia y autoridad. Al hacerlo, podemos apreciar mejor cómo los textos y figuras antiguas continúan moldeando nuestras instituciones, prácticas y valores legales, destacando la perdurable interacción entre la ley antigua y la justicia contemporánea. La interacción entre las influencias culturales y legales a través del tiempo es un testimonio de cómo las sociedades humanas han evolucionado al integrar y adaptar diversas normas y prácticas legales. Las leyes, en muchos aspectos, son un reflejo de los valores culturales y las necesidades de una sociedad en un momento dado, y la forma en que estas leyes cambian y se adaptan es un indicativo de la dinámica cultural subyacente. Este proceso de evolución legal no solo refleja los cambios en la moral y las actitudes sociales, sino que también facilita nuevas formas de organización social y relación. Por ejemplo, la influencia del derecho romano y las leyes bíblicas en los sistemas legales europeos demuestra cómo las tradiciones legales pueden cruzar fronteras y épocas, adaptándose a nuevos contextos y sociedades. Estas influencias no solo han modelado los sistemas legales, sino que también han impactado otras áreas de la cultura, como la literatura, el arte y la filosofía, demostrando la interconexión entre la ley, la cultura y el pensamiento humano. El intercambio legal entre diferentes civilizaciones ha contribuido al desarrollo de conceptos legales más universales, como los derechos humanos y la justicia social. Estos conceptos han emergido y se han refinado a través del diálogo entre diversas tradiciones legales y culturales, resaltando cómo la interacción global puede fomentar una comprensión más profunda y equitativa de la ley y sus funciones. Reconocer estas influencias culturales y legales a través del tiempo nos ayuda a entender la ley no solo como un conjunto de normas, sino como un fenómeno cultural vivo que responde y moldea la sociedad. Este reconocimiento puede fomentar una apreciación más rica de la ley como una herramienta para la justicia y el bienestar social, al tiempo que destaca la importancia de la adaptabilidad y el respeto por la diversidad en la evolución de los sistemas legales. La unidad de la humanidad bajo la mirada de Dios es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y filosóficas, y subraya la creencia en una hermandad fundamental entre todos los seres humanos. Esta visión es particularmente resonante en el contexto de las enseñanzas bíblicas, donde la figura de Sin y la ley del Sinaí sirven como recordatorios de que todas las personas están sujetas a las mismas verdades divinas y morales. Este concepto de unidad se extiende más allá de las diferencias étnicas, culturales o nacionales, ofreciendo una base para la comprensión y la cooperación entre diferentes pueblos. En la práctica, la idea de la unidad de la humanidad ha inspirado numerosos movimientos sociales y esfuerzos por la paz que buscan trascender las divisiones y promover la solidaridad entre las naciones. Esta visión es fundamental para enfrentar los desafíos globales contemporáneos, como el cambio climático, la desigualdad y los conflictos internacionales, que requieren una acción coordinada y un compromiso compartido hacia el bien común. Además, la enseñanza sobre la unidad de la humanidad fomenta un enfoque más inclusivo y compasivo en las relaciones humanas, al reconocer la igualdad fundamental de todas las personas ante Dios. Se pueden superar prejuicios y estereotipos y fomentar una sociedad más justa y equitativa.
Este enfoque tiene implicaciones prácticas en áreas como la educación, la justicia y la política social, donde la equidad y el respeto por la dignidad humana son esenciales. La unidad de la humanidad bajo la mirada de Dios nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción de un mundo más pacífico y justo. Nos recuerda que cada acción y decisión puede contribuir a una mayor armonía y entendimiento entre las personas, impulsando un legado de solidaridad y amor que puede trascender generaciones. Este mensaje es tanto un desafío como una esperanza, animando a cada persona a ser parte activa en la creación de una comunidad global que celebre y practique la unidad en toda su diversidad. Respetar las diferencias culturales es fundamental para fomentar una sociedad global, inclusiva y armoniosa. En un mundo cada vez más interconectado, donde las interacciones entre personas de diferentes orígenes son frecuentes, entender y valorar estas diferencias culturales es clave para evitar conflictos y promover la cooperación. Este respeto por la diversidad ayuda a enriquecer nuestras propias vidas, ya que permite aprender de las experiencias y perspectivas de otros, ofreciendo una visión más amplia y profunda de la realidad. Además, el respeto por las diferencias culturales es crucial para la integración efectiva de comunidades. Permite que los individuos se sientan valorados y reconocidos, lo que a su vez fortalece la cohesión social y el sentido de pertenencia. En el ámbito educativo, laboral y social, reconocer y valorar estas diferencias puede conducir a ambientes más creativos y productivos, donde las diversas habilidades y conocimientos se complementan. En el contexto global, respetar las diferencias culturales también es esencial para la diplomacia y las relaciones internacionales. Promueve el entendimiento mutuo y la capacidad de trabajar juntos hacia objetivos comunes, como la paz mundial y el desarrollo sostenible. Es una herramienta poderosa para construir puentes en lugar de barreras, facilitando el diálogo y la colaboración entre naciones y culturas. En una escala personal, el respeto por las diferencias culturales fomenta el desarrollo de la empatía y la apertura mental. Al interactuar respetuosamente con personas de diferentes culturas, los individuos pueden desarrollar una mayor tolerancia y una disposición para aceptar y celebrar las variadas formas en las que la humanidad se expresa. Este respeto no solo mejora las relaciones interpersonales, sino que también contribuye al crecimiento personal y al entendimiento global. Cada cultura aporta elementos únicos al mosaico humano, enriqueciendo el patrimonio global con una variedad de tradiciones, artes, lenguajes y filosofías. Estas contribuciones son esenciales para la riqueza y la diversidad de la experiencia humana. Por ejemplo, las artes visuales, la música y la literatura de diferentes culturas ofrecen perspectivas distintas sobre la vida, el amor, el conflicto y la comunidad, permitiendo a las personas de todo el mundo acceder a nuevas formas de expresión y entendimiento. En el ámbito de la ciencia y la tecnología, las diversas formas de conocimiento y técnicas que cada cultura ha desarrollado a lo largo de los siglos han contribuido significativamente al avance global. Desde las antiguas innovaciones en agricultura hasta los modernos avances en tecnología de la información, cada cultura ha aportado su grano de arena al progreso común, demostrando cómo la diversidad puede fomentar la creatividad y la innovación. Además, las tradiciones filosóficas y religiosas de diferentes pueblos ofrecen variadas respuestas a las grandes preguntas de la vida, contribuyendo a un diálogo global sobre valores, ética y el significado de la existencia. Este intercambio de ideas es fundamental para el desarrollo de una ética global que pueda abordar los desafíos contemporáneos de manera justa y compasiva.
Finalmente, cada cultura contribuye a la educación y el entendimiento global al ofrecer diferentes métodos de aprendizaje y sistemas de creencias. Este intercambio educativo enriquece a los individuos y sociedades, ofreciendo múltiples caminos hacia el conocimiento y el entendimiento mutuo. Estas contribuciones son vitales para construir una comunidad global que valore y celebre la diversidad como una fuente de fortaleza y enriquecimiento. La enseñanza de la unidad en la diversidad es un principio clave para fomentar una comprensión más profunda y respetuosa entre las personas de diferentes orígenes. Este principio sostiene que, a pesar de nuestras diferencias externas, todos compartimos la misma esencia humana y enfrentamos desafíos similares en la vida. Educar sobre esta unidad en la diversidad puede ayudar a disminuir los prejuicios y fomentar una mayor inclusión y cooperación entre grupos diversos. En el ámbito educativo, integrar la enseñanza de la diversidad cultural y la interculturalidad en los currículos puede preparar a los estudiantes para navegar y prosperar en un mundo globalizado. Esto implica no solo aprender sobre otras culturas, sino también desarrollar habilidades para la comunicación y la colaboración a través de las diferencias. Tal educación promueve el respeto y la valoración de la diversidad, mientras enfatiza la importancia de encontrar puntos en común. En el contexto comunitario, la enseñanza de la unidad en la diversidad puede facilitar programas y actividades que unan a las personas en torno a intereses y objetivos comunes, como proyectos comunitarios o eventos culturales. Estas actividades no solo brindan oportunidades para el aprendizaje mutuo, sino que también construyen lazos comunitarios que pueden superar las divisiones culturales o étnicas. En el plano internacional, promover la unidad en la diversidad puede contribuir a resolver conflictos y a construir paz. Reconocer que compartimos desafíos comunes, como el cambio climático o la desigualdad global, puede unir a las naciones en esfuerzos cooperativos, mostrando que nuestras diferencias no deben ser barreras para la acción conjunta, sino catalizadores para la colaboración creativa y efectiva. Al concluir nuestra exploración de las diversas culturas y su influencia en la humanidad, es apropiado ofrecer una bendición final y un mensaje de paz. Este gesto simboliza nuestro deseo común de entendimiento y armonía entre todas las personas, independientemente de sus diferencias. La paz, entendida no solo como la ausencia de conflicto, sino como la presencia activa de justicia y respeto mutuo, es un objetivo que todos debemos aspirar a alcanzar en nuestras interacciones diarias y en nuestras comunidades globales. Este mensaje de paz también refleja la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de fomentar la unidad en la diversidad, reconociendo que cada persona aporta algo valioso al mosaico global. Al promover la paz, no solo mejoramos nuestro entorno inmediato, sino que también contribuimos a la construcción de un mundo más justo y equitativo. Es nuestra esperanza que este mensaje resuene e inspire acciones que reflejen compasión y comprensión en todas nuestras relaciones. Además, la bendición final es un recordatorio de nuestra conexión común y nuestro destino compartido. En un mundo que enfrenta desafíos globales, desde conflictos hasta crisis climáticas, nuestro compromiso con la paz es más crucial que nunca. Esta bendición es un llamado a reafirmar nuestro compromiso con los principios de tolerancia y solidaridad que pueden guiar a la humanidad hacia un futuro más prometedor. Que este mensaje de paz sirva como un recordatorio constante de nuestro potencial para el bien cuando trabajamos juntos. Al compartir este mensaje,
Esperamos que cada persona se sienta empoderada para hacer su parte en la creación de un mundo donde la paz y el respeto por la diversidad sean la norma, no la excepción. Juntos podemos transformar nuestros ideales en acciones que celebren y honren la rica diversidad de la humanidad. Ahora que hemos compartido conocimientos y perspectivas sobre la rica diversidad cultural de nuestra humanidad, te invitamos a dar un paso más en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Suscribirte y participar en nuestro canal es una forma directa de apoyar y continuar con esta importante conversación. Al suscribirte, no solo te mantendrás informado sobre nuestras próximas publicaciones y eventos, sino que también serás parte de una comunidad activa y comprometida que valora el conocimiento y la comprensión intercultural. Considera compartir nuestro canal con amigos, familiares y colegas que también puedan estar interesados en aprender y participar. Cada nuevo suscriptor amplía nuestra capacidad de alcanzar e impactar positivamente en más personas, y con tu ayuda podemos seguir creciendo y promoviendo un cambio positivo. Juntos podemos hacer de este canal un faro de conocimiento, entendimiento y paz global.